El capítulo 3 del libro de Génesis, un capítulo que comenzamos a estudiarlo el día miércoles, y si se acuerdan nos quedamos hasta el versículo 6. Estudiamos del versículo 1 al 6 del capítulo 3 de Génesis. Se puede decir que esta es la parte 2 de este capítulo. Amén. Hablábamos, amado hermano, bendito sea el nombre del Señor, acerca de la astucia de Satanás. La astucia de Satanás, eso lo vimos, amado hermano, entre los versículos 1 al 3. El día miércoles hablamos acerca de la astucia de Satanás. Amado hermano, Satanás es un enemigo muy inteligente. Él sabe cómo ganarse la confianza del ser humano. Él sabe cómo atacar. Él no tiene prisa para hacer caer a los hijos de Dios. No crea que Él está apurado para llevarlo a usted al infierno. No. Él es un estratega militar, si lo podemos decir así. Él va lento pero seguro. Él invierte tiempo, como podemos cuando leemos la Biblia. Amada hermana, dice los versículos 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué tiempo habrá pasado para que la serpiente se gane la amistad de la mujer? Y que la mujer esté confiada con ella, ¿no? Que no dudó que lo que la serpiente le decía es algo dañino o perjudicial para ella, sino que confió. Bien, luego vimos, amado hermano, como punto número 2, vimos el veneno de la duda. Eso lo vimos estudiando el versículo 4 al 6, ¿no? Mire, Satanás, en forma de serpiente, engañó a la mujer y le sembró la duda. Dice el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y en ese momento, en ese instante, lanzó el veneno. ¿Y cuál fue el veneno? La duda. La mujer, tiempo atrás, había creído todo lo que Dios le había dicho. La mujer estaba tan convencida de lo que Dios le había dicho es verdad. Pero cuando la serpiente le habló y le dijo: ¿sabes una cosa? No vas a morir. La mujer dudó. Y, amado hermano, los versículos 4 al 6 se nos dice el efecto de lo que causó el veneno de la duda en la mujer. ¿Yo no? ¿Qué dice, amado hermano, el 6? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, ese es un resumen de lo que estudiamos el día miércoles. El día de hoy queremos avanzar desde el versículo 7 hasta el versículo 24. Y estos, amado hermano, versículos están divididos en 3 sesiones. La primera división mayor que vamos a estudiar se llama el efecto mortal del pecado en el hombre. El efecto mortal del pecado en el hombre. Y eso lo vamos a ver estudiando los versículos 7 al 13. Amados hermanos, vamos a ver. Bendito Dios. Dice: después que la mujer y el hombre comió, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y mire la palabra que viene, y conocieron que estaba desnudo. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Quiero detenerme en un ratito en este versículo 7, porque no solamente el versículo 7 nos da a entender el actuar del hombre concerniente al pecado que habían cometido, sino que, amado hermano, debemos entender que en ese instante hay un giro en la historia
y comienza una nueva dispensación. Una nueva dispensación en la raza humana. Desde el versículo 6 hasta la creación del hombre, Génesis 1:28, a ese estado de tiempo se le llama la dispensación de la inocencia. El hombre era inocente, el hombre no había conocido el pecado, no sabía lo que era el pecado, mucho menos lo había practicado. Pero ahora, amado hermano, cambia la dispensación y entra la dispensación de la conciencia. Y a partir del versículo 7 del capítulo 3 hasta el capítulo 8, versículo 14, a todo ese panorama bíblico se lo llama la dispensación de la conciencia. Esta dispensación de la conciencia aproximadamente duró 1650 años. 1650 años duró esta dispensación de la conciencia. ¿Qué es lo llamativo en esta dispensación? Que dice, amado hermano, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y aquí viene, amado hermano, el efecto mortal del pecado en el hombre. Quisieron arreglar las cosas por sí mismos. Quisieron cubrir sus faltas, no de la manera correcta, sino quisieron arreglar su falta, cubrir su falta, amado hermano, con su propia conciencia o su propia sapiencia. ¿Qué hicieron? Dice, entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. En pocas palabras, yo voy a buscar la manera de cómo cubrir mi falta. Y eso es lo que hace el hombre en la actualidad. El hombre peca, no reconoce su pecado y quiere cubrir sus pecados con su propia inteligencia. Y ese es un problema mortal en el hombre. El hombre no reconoce que separado del Señor nada podemos hacer. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. ¿Sabe lo que dijo a Jonás? ¿De dónde me esconderé de tu presencia? Por más que usted haga morada en la luna, allá está Dios también. Por más que usted quiera esconderse en lo más profundo de un bosque, ahí está la presencia de Dios. Hermano, el hombre no se puede esconder de Dios. Pero el efecto mortal del pecado en el hombre es que al escuchar la voz de Dios, corrieron a esconderse pensando que lo iban a lograr. Pero mire lo que dice el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y aquí yo quiero enfatizar algo. No es que Dios no sabía dónde estaba el hombre. Dios lo sabía. Pero aquí con esta pregunta Dios le está demostrando la misericordia que Él tiene para con él, para con Adán y con Eva, dándole la oportunidad de que el hombre reconozca su pecado, que el hombre, amado hermano, no encubra su falta, que el hombre tenga, amado hermano, el valor y pararse delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Claro, te ofendí, te fallé. Sí, hice lo que tú me dijiste que no haga, pero aquí estoy yo. ¿Me está entendiendo? Esta pregunta que el Señor le hace a Adán, ¿dónde estás tú? No es que Dios no sabía dónde está Adán. Dios lo sabía. Lo que Dios quería es darle una oportunidad para que el hombre salga del pecado donde se había metido. Pero lamentablemente el hombre no aceptó esa oportunidad. El hombre no acudió a esa puerta que Dios le estaba abriendo para que él confesara su pecado. Recordemos, la Biblia dice, amado hermano, que si confesamos nuestros pecados, Dios es justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero lamentablemente el hombre como Adán, amado hermano, no aprovecha la oportunidad que Dios le da. Y más bien le dice en el versículo 10, y él respondió,
Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tercer efecto mortal del pecado en el hombre. Le produjo miedo. Mire lo que produce el pecado. Número 1, tratar que el hombre dependa de sí y no de la misericordia de Dios. Número 2, amado hermano, esconderse de la presencia de Dios. 3, le produce miedo a Adán, produce miedo en el hombre. Amado hermano, 3 efectos mortales en la vida del hombre. Y mire, dice el versículo 10, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Muy diferente, ¿no? Muy diferente. En Génesis capítulo 2, verso 25, mire lo que dice. Génesis 2:25 dice: estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es que una cosa es tener una mente y un corazón inocente. No se avergonzaban, no tenían miedo, no tenían la necesidad de esconderse, no tenían necesidad de cubrir su vergüenza. Oiga, pero cuando el pecado ingresa en el corazón y en la mente del hombre, tratamos de cubrirnos, de escondernos y terminamos teniendo miedo, porque tenemos vergüenza. Tenemos vergüenza. ¿Y eso se puede aplicar a la vida de hoy? Claro que sí. ¿Cuántos hombres que pecan no se esconden para que no lo vean? ¿O cuántos hombres no quieren que lo vea el hermano, la hermana, el pastor, los líderes? Oye, hermano, ¿y qué pasa? Es que me da vergüenza. Me da vergüenza que usted me vea así. Me da vergüenza que usted me vea en esta facha. Me da vergüenza porque usted sabe que antes yo iba a la iglesia y ahora ya no voy. Me da vergüenza. La vergüenza es producto del pecado. A su nombre, gloria. Mire, estaba desnudo y me escondí. Bendito Dios. Es que ese es el efecto mortal del pecado en la vida del ser humano. Esconderse de Dios. ¿Y podrá alguien esconderse de Dios? Jamás. En el libro de Sofonía dice: aunque te remontes y hagas nudo en la altura, la ira de Jehová te alcanzará. Por eso, hermano, nadie se puede esconder de los ojos de Dios. Hay gente que cree que si se van a otro cantón a pecar, allá Dios no lo ve. Pues allá también Dios lo ve. Versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te incitó? ¿Quién provocó en ti un actuar no deseado? ¿Quién te llevó a desobedecer? ¿Quién produjo en ti este conocimiento que antes no tenías? ¿Quién lo hizo? Y ahí viene otra pregunta. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Bendito sea el nombre de Jesús. Otra pregunta. ¿Dios no lo sabía? Claro que sí. Pero recuerde que estas preguntas que Dios está haciendo no es con el ánimo de mostrar falta de conocimiento, sino que estas preguntas son con el ánimo de darle una oportunidad que el hombre confiese su pecado. Recuerde, la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Yo llamo a esta pregunta la puerta de la misericordia. Oiga, hermano, Dios sabía lo que el hombre había hecho, pero Él está abriendo una puerta que no cualquier hombre te abre, solamente el Dios de amor, el Dios de misericordia. Dice Lamentaciones que solo por su misericordia no hemos sido consumidos todavía. ¿Cuánto alabamos a Dios? Solo por su misericordia. Dios le estaba abriendo la puerta de la misericordia a Adán y a Eva.
¿Has comido? Una respuesta sincera y lógica tuvo que haber sido: sí, Señor, me equivoqué, te desobedecí, estoy arrepentido, me arrepiento. Pero mire lo que dice el hombre, versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué hizo el hombre? Evitar su responsabilidad. Hermano, echó la culpa de su pecado a otra persona. Dijo alguien por ahí, le lanzó la pelota a otro. Mire, hermano, y así estamos actualmente. ¿Por qué la mujer no se consagra? Por culpa del marido. ¿Por qué el marido no? Por culpa del trabajo. Y si no es el trabajo, es culpa de los hijos. Pero siempre es otro el que tiene el problema, es otro el culpable. Y hermano, y el que no reconoce su problema va a vivir siempre en problemado. El que no conoce sus faltas siempre la va a volver a cometer. La mujer que tú me diste cogió del árbol y me dio, y yo, como no quise tener problema con mi mujer, comí. ¿Por qué no vino a la iglesia? No quería tener problema con mi marido. ¿Por qué no vino al templo? Es porque no quería tener problema con mis hijos. Y ahí está. Pero mire el 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer: la serpiente me engañó. Mire, hermano, por eso ahora se llama esta dispensación la dispensación de la conciencia, porque ahora la mujer es consciente que lo que hizo la serpiente, engañarla, que la serpiente no era su amiga, no era su íntima. Es que, pastor, ella es mi hermana, ella es mi amiguis, ella es uña y mugre, ya vi candado, ella no me va a fallar. No, todo el mundo me falla, pero yo no creo que ella. ¿Cuál tiene que haber sido la astucia de la serpiente para que Eva crea en ella ciegamente? Y cuando ya se vio involucrada en el pecado, cuando ya se dio cuenta el gran error que cometió, recién entró en sí, dijo, fue engañada, pero ya demasiado tarde. Ya demasiado tarde. Hermanos, a veces demasiado tarde para recapacitar. Pero yo creo que Dios nos da la oportunidad. Dios nos da a cada uno la oportunidad de reconocer nuestros errores. Que no sea demasiado tarde para nosotros para entrar en sí. Cuando nosotros leemos la parábola del hijo pródigo, este muchacho cayó a lo más bajo que un hombre podía caer. A lo más bajo. ¿Por qué? Porque, hermano, ningún judío quería trabajar cuidando cerdo. Ese era el peor trabajo. Ese era el trabajo más indigno que podía haber para el pueblo de Israel. Y este muchacho, después de haber tenido todo en la casa de su padre, después de haber tenido lo mejor, él dice: ¿cuántos obreros en la casa de mi padre tienen mejor comida? Es decir, amado hermano, en la casa del padre él estaba bien, pero por su necedad, por encubrir su pecado, por no reconocer su error, cayó a lo más bajo, a cuidar cerdo. Y dijo alguien, y tan de mala estaba este muchacho, que dice que él quería llenar su vientre de la comida de los cerdos, y los cerdos no lo dejaban. No eran ni los dueños, porque una cosa que el dueño te diga: hey, no comas de eso, eran los cerdos que no lo dejaban.
Es que, hermano, recordemos, traigamos a memoria que el plan del diablo no es jugar contigo, que el Señor lo reprenda. ¿Cuántos decimos amén? El plan del diablo es acabarte, destruirte, porque él viene a robar, a matar y a destruir. El diablo no es amigo de nadie. El apóstol Pedro pudo decir del diablo: vuestro adversario, el diablo. El diablo es tu adversario. El diablo es tu enemigo. El diablo es tu opositor, tu acusador, iglesia. Él no quiere jugar con nadie. Él viene a destruirlo. Y ya cuando el muchacho estaba en la última, entró en sí. Entró en sí. Y dice la Biblia literalmente: y volviendo en sí, entrando en sí, dijo: iré pues a la casa de mi padre, le pediré perdón y le diré: ya no soy digno de llamarme hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero Dios es misericordioso. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque cuando el muchacho fue camino al padre, el padre lo vio de lejos. Y no fue el muchacho que corrió, sino que el padre corrió al muchacho, lo abrazó y lo besó. Eso es señal de perdón. ¿Cuánto alaba a Dios? Cristo, a través de su muerte, estaba derrotando al imperio que el diablo tenía. Es por eso que Efesios 4 dice: ¿y quién es este que descendió a las partes más profundas de la tierra? El mismo que subió y se llevó cautivo la cautividad y luego repartió dones a los hombres. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15: oh, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿No? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Porque no lo detuvo en la tumba. Al tercer día la tumba quedó vacía. Y dice la palabra del Señor en Tesalonicenses capítulo 4: y esa es la esperanza que tenemos, que si creemos que Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al que vive y reina. Entramos a los versículos con más debate teológico. ¿Por qué? Porque dice el versículo 16: y a la mujer dijo: multiplicaré. Subraye esta palabra: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Por qué decimos que este es el versículo más polémico en la teología? Porque algunos dicen, amado hermano, que esto iba a ser para después, que esto era una sentencia para un tiempo después. Otros dicen, amado hermano, que no, ese era para el instante, amado hermano. Algunos dicen, amado hermano, que Eva hasta ese momento no tenía hijo. Pero hermano, podemos estudiar y darnos cuenta que en ese instante, en ese momento, ya Eva había tenido hijos. Ya había tenido hijos. Solo podemos analizar cuando estudiamos el capítulo 4, cuando Caín mata a su hermano Abel y huye de su casa y encontró mujer para él. ¿De dónde? Que una marciana, un extraterrestre. No, de la misma descendencia de ellos. Algunos dicen que esa era otra generación. Hermano, eso es una gran mentira. Porque Dios creó un solo hombre y una sola mujer al principio, Adán y Eva. Y de ellos salió toda la raza humana. Y otra cosa que podemos nosotros meditar es cuando usted dice: multiplicaré en gran manera. Lo que podemos llegar a una interpretación es que, amado hermano, Eva traía con dolor a los hijos, pero no era tan fuerte. No era tan fuerte. Pero ahora, la consecuencia de su desobediencia, ella iba a sentir dolores más fuertes. Multiplicaré.
Si Eva no hubiera tenido hijo, ¿cómo podía darse cuenta dónde comenzaba el castigo de su desobediencia? Hermano, no había reparo en decir, hermano, que Eva iba a experimentar un dolor si ella no lo había conocido, ¿no? Hoy yo puedo decir, si yo le pregunto a alguien que no ha tenido hijo, oiga, por un ejemplo nada más, Odali, ¿cuál de tus partos ha sido más doloroso? Odali me va a decir, no sé. ¿Por qué? Porque nunca he parido, pues. Pero si le pregunto a la hermana Patricia, de todos sus hijos, ¿cuál ha sido el más doloroso, el parto más doloroso? El último, ¿se da cuenta? Se le multiplicaron los dolores. ¿Sí o no, hermana Reina? Hermana Diana. ¿Sí o no, hermana Paola? ¿Sí o no? Hermana Ruth, ¿sí o no? Usted no puede decir, si tiene un solo hijo, no, pastor, el primero, no, pues es uno solo. Pero cuando usted tiene más de uno, así usted puede decir, ay, pastor, el segundo. No, pastor, el segundo me dolió menos que el primero. No, el quinto le dolió menos, dice la hermana. Bendito Dios. Entonces, pastor, ¿qué quiere decir? Hermanos, 6 pruebas teológicas que ya Eva había tenido descendencia sin dolor en Edén. Ahora, aquí tenemos que ver, amado hermano, que la retribución del pecado en Eva se ve en 2 puntos diferentes. Primero, la multiplicación de los dolores de parto. Y el segundo, perdió el nivel de autoridad que Dios le había dado. ¿Sí me escucha? En Génesis 1:28 dice la Biblia, y los bendijo Dios. ¿Se da cuenta? Tanto el hombre como la mujer tenían autoridad sobre todo aquí en la tierra. Por favor, Luis, ayúdame con Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread. Ahí está la autoridad. Señoread, ¿a quién? A ambos, a Adán y a Eva. En los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las aves que se muevan sobre la tierra. Pero el pecado hizo, hermano, que la mujer perdiera autoridad. Iba a ser inferior al hombre. Por eso que dice la segunda parte del versículo 16, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y a partir de este versículo, la mujer fue marginada. A partir de ese versículo, la mujer fue minimizada. A tal punto, amado hermano, que la Biblia dice que la mujer valía la mitad de lo que vale un hombre. Esto usted lo puede leer del verso 3 hasta el verso 8. Levítico 27 del 3 al 8. Mire lo que dice la palabra del Señor. Quiero leer junto con ustedes. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario. Mire el varón. ¿Cuánto valía el varón? 50 ciclos de plata. Versículo 4. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos, casi el 50%. Es decir, la mitad. Y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. En pocas palabras, la mujer se devaluó a la mitad de un hombre. A tal punto que si nosotros seguimos leyendo Levítico, nos damos cuenta que cuando un hombre hace una promesa, establece un pacto,
el hombre tenía la responsabilidad de cumplirlo. Pero cuando una mujer hacía un pacto o una promesa, si el padre escuchaba, decía, no, tú no vas a cumplir nada, la mujer no podía cumplir el pacto. Y si era casada, el marido decía, no, tú no vas a ir allá, ni vas a hacer esto, la mujer tenía que obedecer a su marido. ¿Se está escuchando? Esa es la retribución al pecado que hizo la mujer. Pero hay una respuesta en Cristo. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. ¿Lo tiene? Verso 28. Gálatas 3:28. Dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. A su nombre gloria. Ahora, permítame hacer un paréntesis aquí. Creo que me voy a meter en un serio problema, pero tengo que enseñarlo. Hay muchas personas que cogen este versículo para decir que Dios aprueba y certifica el ministerio pastoral en la mujer. ¿No ve que para Dios no hay diferencia entre hombre y mujer? Pero este versículo no está hablando en el contexto de ministerio, ni tampoco está ejerciendo un cargo. Lo que está hablando en el contexto de la salvación. En la salvación se salva el hombre, se salva la mujer, se salva el judío, se salva el griego, se salva el libre, el esclavo, porque Dios derrame su salvación para todo el mundo. ¿Me está entendiendo? En este contexto está Gálatas 3:28, que Él no hace acepción de personas, que Él salva al hombre y a la mujer. Hay otros textos, amado hermano, que se pueden utilizar para aprobar o desaprobar el ministerio femenino. Pero este Génesis, Gálatas 3:28, no tiene que ser tomado para validar el ministerio femenino. Aquí está en el contexto de la salvación. ¿Sí? En el contexto de la salvación. Dios salva tanto al hombre como a la mujer. A su nombre gloria. Siempre y cuando estén en Cristo Jesús. Siempre y cuando estén en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver el versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y aquí antes otros se cogen para fuera del contexto, ¿no? Por eso que no escuchan el consejo de la mujer. No hacen caso cuando la mujer le dice, pero mi amor, siéntate un ratito, quiero conversar contigo. No, es que yo no quiero caer como cayó Adán por hacerle caso a Eva. Acá hay algunos que cogen este versículo para decir, viste, eso pasa por hacerte caso. No, hermano. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora escúcheme algo. Mire, cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, Él tenía que solamente cuidar el huerto. Tenía que limpiar el huerto. Él no tenía que estar sembrando, ni cosechando, ni arando la tierra, ni abonándola. Él tenía que solamente estar ahí. Digo yo un ejemplo, viendo que montes extraños no salgan, amado hermano, y si posiblemente por ahí coger los frutos, pero no tenía que hacer un trabajo pesado. Pero acá ahora, amado hermano, las cosas se cambian, porque ya no va a haber esa bendición. Ya no es que yo voy y ya está el árbol y el fruto.
Ahora, si yo lo quiero, me toca trabajar con el sudor de la frente. Y ahí donde uno dice, el trabajo es una maldición. No, al principio fue una bendición. Mira que cuando tú te casas con tu mujer, tú provees bajo una bendición. Cuando tú dejas a tu mujer y te vas con un amante, ahí se vuelve una maldición, porque tienes que atender a tu amante, antenados y un poco de personas más. Lo que era una bendición se vuelve en una maldición. En el huerto Adán estaba en una bendición, pero salió del huerto y se le volvió una maldición. Es que una cosa es estar con Dios, otra cosa es estar sin Cristo, hermano. A su nombre, gloria. Espino y cardo te producirán y comerás planta del campo. Ahora, algunos dicen, no, pero bueno, si ya estoy enseñado a trabajar un poquito más no es problema. Pero, amado hermano, el punto clave está en el 19. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo morirás. Quiero volver a hacer un paréntesis. En Génesis capítulo 2, verso 17. ¿Lo tiene? Mire, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En Génesis 2, 17, Dios está hablando de una muerte espiritual. Una muerte espiritual. Y esa muerte espiritual la leemos claramente, amado hermano, en el versículo 7 del capítulo 3. ¿Por qué? ¿Cómo se interpreta la palabra muerte? En hebreo, vivir separado de Dios. Eso es muerte. Y mire lo que dice el 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer que estaban, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Ahí está la muerte. Separados de Dios. Eso es muerte. Ya había la primera muerte. Ya se produjo la primera muerte. ¿Cuál muerte? La espiritual. Ya tenían miedo de Dios, ya no querían estar en la presencia de Dios, se escondieron de la presencia de Dios, ellos mismos cubrieron su desnudez. Eso es muerte. Pero en el 3:19 Dios le está hablando de una muerte física. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Note algo. En el plan de Dios, en la mente de Dios, no era que el hombre muera. ¿Sí entendió? Cuando Dios creó a Adán y Eva, dijo que sean semejantes, igual a nosotros. Y si Adán y Eva iban a morir, eso significa que Dios también tarde o temprano tenía que morir. Pero cuando lo creó, a imagen de Dios lo creó. No estaba en el plan del hombre, en el plan de Dios que el hombre muera. Pero el pecado es el que produjo la muerte física. Dice la Biblia, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál fue la paga de Adán? La muerte. ¿Está escuchando? Por favor, busca Romanos 5:12. Busque Romanos 5:12, hermano, por favor.
¿Qué dice Romanos 5:12? Se da cuenta que la consecuencia, el efecto, la retribución del pecado es la muerte. Ese fue el producto de la naturaleza del pecado, la muerte. Ahora, en el versículo 21 vamos a ver otro punto: el actuar de Dios a favor del hombre. El actuar de Dios al favor del hombre. Y con este punto vamos a terminar. ¿Qué hizo Dios a favor del hombre, amado hermano? ¿Se acuerdan ustedes que el hombre cuando pecó, dice el versículo 7 del capítulo 3, y se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales? ¿Por qué lo hicieron? Porque conocieron que estaban desnudos. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios a favor del hombre? Verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnica de pieles y lo vistió. Y este versículo nos enseña dos realidades fundamentales para todo ser humano. Primera verdad, hermano, el comienzo del sacrificio. El comienzo del sacrificio. Escuche esto. Para que Dios le hubiese hecho túnica de pieles, ¿qué tuvo que hacer Dios? Sacrificar un animal y sacarle la piel. Y este era un simbolismo para tiempo después. Es por eso, amado hermano, la gente se pregunta, ¿por qué Caín y Abel hacen sacrificio? Porque Dios mostró que la única manera para cubrir el pecado del hombre es por medio del sacrificio. ¿Me hago entender? Dígame amén. Lo único que al hombre lo puede, amado hermano, cubrir delante de Dios es un sacrificio. Por eso que San Juan 1:29, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos 9:22. Anote este texto bíblico, hermano. Voy contra la corriente, rápido. 9:22. Mire, Dios tuvo que sacrificar un par de animales para vestir al hombre y a la mujer. Y el autor de Hebreo dice, casi todo es redimido por la sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. A su nombre, gloria. Amén, hermano. ¿Qué hizo Dios? Lo vistió. El único que puede cubrir la vergüenza del hombre se llama Dios. El único que puede quitarle la vergüenza al ser humano se llama Dios. Por eso, hermano, cuando el hombre peca, tiene que acudir hacia Dios. Cuando la mujer peca, tiene que acudir hacia Dios. Para que esta naturaleza terrenal, humana, sea humillada, tiene que venir a los pies de Cristo. Es el único que la puede cambiar, hermano. A su nombre la gloria. Hermano, Dios es la respuesta que el hombre y la mujer necesitan. La Biblia dice que separados de Él, nada podemos hacer.